Ya estamos con Federico para hablar de estos temas. ¿Cómo está, Fede? Buenas noches. Hola Dorita, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, muy No, agradecido. gracias. Gracias a vos porque siempre decimos, sos muy didáctico, la gente te entiende. Y bueno, dos patologías complicadas, difíciles, ¿no? La más complicada es el lupus. Dos patologías, dos enfermedades completamente diferentes en todo, sobre todo en su frecuencia. La fibromialgia es muy prevalente, te diría que es una de las consultas que más recibimos en la práctica diaria. Y el lupus es menos frecuente, pero es el lupus, es todo un desafío para el médico que hace clínica, para el reumatólogo, es todo un desafío, porque tiene, como dicen el dicho, las mil caras del lupus. Sí, vos me preguntabas qué me pide más la gente cuando, porque uno va por la calle, está en un negocio y te dicen, ay, ¿por qué no hablas? Y el tema preponderante es la fibromialgia, es decir, la gente te dice, ay, no pude dormir, me siento así, me duele acá, me duele allá. Es como que... Y la asociación, hay una asociación en Santa Fe que la semana pasada me convocó para traer un reumatólogo y charlar de esto porque, como vos me decías, es una patología que tiene realmente, es un árbol muy grande, ¿no? La fibromialgia tiene una alta prevalencia, es muy frecuente de ver y lo más importante, lo que te podría resumir hoy, es que afecta mucho la calidad de vida de las personas que la padecen, tanto varones como mujeres. Si bien es más frecuente en mujeres, los que varones que la padecen existen, los vemos, y al alterar tanto la calidad de vida, las asociaciones de pacientes han querido visibilizar un poco para que, para que esto se conozca más, para que haya mayor acceso a la salud y para que haya mayor rapidez en el diagnóstico, porque realmente la gente que la padece la pasa muy mal. Ujú. Y no es una condición que esté, si bien todos los días va creciendo y los pacientes hacen mucho porque el conocimiento de la fibromialgia crezca, la investigación crece, todavía hay médicos incluso que no están convencidos que la fibromialgia existe. Ujú. Y un poco esto parte de los orígenes. La, la, para el paciente la fibromialgia es una lucha. Y la fibromialgia nació siendo una lucha porque no era reconocida, no le daban bolilla, no encontraban su nombre, no sabían de dónde venía. Es una lucha permanente. Si te puedo decir un sinónimo, la palabra es lucha. Es lucha. Porque, y claro, y la gente te dice, pero ¿cómo no va a ser si a mí me duele? A mí me duele, se me inflama, no puedo levantar el brazo, no me puedo peinar, no me puedo cambiar. La, la sintomatología es enorme. Hoy antes, bueno, antes hablábamos y te decía que es un árbol enorme que tiene una enorme variedad de formas de presentación, algunos puntos en común. Lo más común es el dolor, es el síntoma cardinal, el dolor, la fatiga, el decaimiento, y, no sola, y a veces viene sola, y a veces viene acompañada de otras enfermedades. Entonces complica más el diagnóstico y complica más el tratamiento, porque existen las artritis que tienen fibromialgia, los Mm. lupus que tienen fibromialgia, el síndrome de Sjögren que tiene fibromialgia, la fibromialgia sola. Y como te decía hoy, para los pacientes es una lucha en el diagnóstico y en el tratamiento, y que las obras sociales reconozcan los tratamientos. ¿Por qué te digo esto? Porque no existe la píldora mágica donde nosotros vamos a prescribirla, a darle y con esto te vas a curar. Ujú. Existe una plétora de tratamientos y
necesitamos de un abordaje tradicional de la medicina y no tradicional de la medicina. Claro. Y ahí viene un poco el conflicto con otros colegas. Claro. Y es muy importante que otras áreas de salud, que se ocupan de la salud, es muy importante que estén con nosotros. Por ejemplo, la acupuntura puede servir. Mira, puede ayudarnos acupuntura, puede ayudarnos otras medicinas alternativas, puede ayudarnos el fisioterapeuta o el kinesiólogo, puede ayudarnos el profesor de educación física, puede ayudarnos el área de salud mental. Claro. Todos te ayudan. Me estoy olvidando de uno de las vedettes de la fibromialgia que ahora está tomando relevancia, el nutricionista. Ah, mira vos. Nunca nadie habló de nutrición en fibromialgia y sin embargo existe la fibromialgia y si te pones delicado existe la fibromialgia del intestino. Claro. Entonces sí. necesitamos a alguien con conocimientos de nutrición que me ayude para ayudar al paciente, porque uno puede darle una orientación, pero están los nutricionistas que específicamente nos ayudan en esa área, igual que los fisioterapeutas, los kinesiólogos, igual. Sí, se habla tanto de la microbiota como segundo cerebro, primer cerebro, y que la inflamación de la flora intestinal, de la panza, se transmite a todos los órganos. La microbiota ha tomado mucha relevancia en muchas enfermedades autoinmunes. Sí. De hecho, han aparecido ahora con el tema de la microbiota enfermedades más modernas, o que antes uno las conocía, pero no son tan prevalentes, pero la microbiota, sí, como vos decís, ha tomado relevancia y en algunos casos, con la inflamación, mucha relevancia. Claro, al bajar la inflamación, entonces es como que el paciente se siente mejor. Y el tema del lupus es complicado, ¿no? Mira, el lupus fue y será complicado. Por eso le pusieron fecha al día del lupus, no por una ocasión especial, sino para mayor visibilización. Porque tiene muchas caras de presentación, afecta a muchos órganos de diferentes maneras y quienes vemos de manera diaria pacientes con lupus necesitamos de otras áreas médicas porque muchas veces no alcanzamos a cubrir las necesidades del paciente. Necesitamos de los dermatólogos, necesitamos de los hematólogos, podemos necesitar algún nefrólogo para hacer alguna biopsia de riñón, neumonólogos para patología pulmonar específicamente, cardiólogos cuando hay afectación vascular importante. Es una enfermedad, por suerte, poco frecuente, pero que tiene mucha presentación y que a veces es muy difícil diagnosticarla. Y a veces al paciente llegar al diagnóstico para un correcto tratamiento le implica un camino pesado, tedioso y caro. ¿Es una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad autoinmune. Hay varias teorías, pero todavía exactamente la causa específica no se conoce. No todos hacen lupus, esa autoinmunidad está presente en algunas personas que tienen, por llamarlo de una manera sintética, un esqueleto inmunológico especial. Entonces no cualquiera desarrolla un lupus y siempre, como hablábamos hoy, en general uno relaciona un factor gatillo. ¿Y cómo se diagnostica el lupus? ¿Cómo llega? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Muy buena pregunta. De ahí vienen las 1000 caras del lupus. Claro. Y ahí depende de el sistema que esté afectando. A ver, lo primero que hay es inflamación. Y depende del sistema que afecta, es la sintomatología. El último paciente que recibí tenía una inflamación de la médula espinal, una mielitis. Es una paciente que compartimos con dos neurólogos de acá que son excelentes. Y empezó con una inflamación de la médula espinal. Hemos visto pacientes con afectación renal,
que a veces simplemente nos damos cuenta por la hipertensión arterial en una persona muy joven, y otras características más que se van sumando, a veces manchas en la piel, dolor o inflamación de las articulaciones. Hay manifestaciones más severas como la del sistema nervioso central, la famosa cerebritis, o otra manifestación importante como la hemorragia de pulmón, que son manifestaciones que nosotros le llamamos mayores porque tienen un alto impacto en la mortalidad. ¿Y tienen brotes? O sea, una vez que ustedes determinan que es lupus, le dan el tratamiento, ¿por allí puede descarrilarse? Mira, hoy te diría que gracias a la investigación tenemos muchas oportunidades farmacológicas para tratar el lupus. La evolución sigue siendo la misma. El lupus se enciende y se apaga, y nosotros tenemos que estar atentos a esa encendida y tenemos que estar muy tranquilos cuando está apagado y controlar. Curar, lo que se dice literalmente curar, no. Pero sí podemos mantener largos periodos de ausencia de enfermedad, o largos periodos de lo que nosotros llamamos remisión, sobre todo con los fármacos nuevos que hay ahora. Pero indudablemente quien padece lupus debe estar en control, preferentemente con un reumatólogo. ¿Y cada cuánto los controles? Mira, eso depende de las manifestaciones del paciente y de lo que vea en ese momento el reumatólogo o la reumatóloga. En general, por darte una norma general, Sí. cada 4 o 6 meses hay que hacer controles, hay que hacer análisis, pero no es un esquema fijo. Eso es más bien cómo lo encontramos en el consultorio, cómo se siente el paciente, y después se pacta. Es decir, bueno, la próxima visita la vamos a hacer, aparte las condiciones cambian. Porque en el mejor momento del lupus, vos no te olvides que es muy frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, en el mejor momento donde el lupus está apagado, aparecen los deseos de maternidad. Claro. Que obviamente tienen que ser controlados, y ahí tenemos que ponernos en contacto, bueno, no solo con el matrimonio o con la pareja, sino con el obstetra, y tenemos que ajustar controles y empezar a armar un plan de controles más ajustados. Por eso te diría que no hay un programa, un cronograma fijo de controles. Es de acuerdo a cada paciente y a cada necesidad. Y vos hablabas de medicación, avances científicos y medicación. ¿Y esa medicación qué serían? ¿Corticoides? Mira, los corticoides siguen teniendo relevancia, si bien como todos los medicamentos han evolucionado. Hemos pasado desde el conocimiento desde que se descubrieron los corticoides, que era lo más maravilloso del mundo, hasta los periodos donde odiamos los corticoides por los eventos adversos, y ahora estamos en un momento donde conocemos muy bien cómo funcionan y creo que los podemos manejar muy bien, y hemos logrado minimizar muchos eventos adversos. Sin duda que muchas veces son la primera línea, y hay otras medicaciones que se han mantenido en el tiempo y han demostrado mucha efectividad, como ser la hidroxicloroquina, y lo que ha cambiado mucho el pronóstico de los pacientes con lupus son las terapias biológicas. No solo con lupus, yo creo que las terapias biológicas han revolucionado un poco la medicina, no solo por el costo, que entiendo que debe ser a los pagadores porque son costos altos, pero sin duda que en muchas áreas, sobre todo en la reumatología y también en la oncología, han logrado avances muy importantes. ¿Qué serían estas medicaciones? La terapia biológica básicamente son proteínas que tienen diferentes formas, o proteínas solamente que se llaman de fusión, o las más frecuentes son los anticuerpos monoclonales. De hecho, en esto de los anticuerpos monoclonales, un médico argentino tuvo mucho que ver hace muchos años atrás. Tienen diferentes nombres y diferentes usos de acuerdo al compromiso que tenga cada
Una de ellas, que es la más frecuente que conocemos, te nombro una por nombrarla, Sí. es el rituximab, pero te vuelvo a decir, te la nombro por ser la más vieja Ujú. dentro del área del lupus, pero no por ser la más usada. Hay un montón, hay un abanico enorme. O sea que la persona con lupus recorrió muchos consultorios de distintos profesionales hasta llegar al reumatólogo y poder cerrar el círculo y decir, bueno, esto es lupus. Sí, Es eso. sin duda que yo te diría hoy, los más idóneos son los clínicos y los reumatólogos clínicos para seguir y para diagnosticar un lupus. Ujú. Y te quería preguntar el tema de, bueno, lo charlábamos fuera de micrófono. Yo había escuchado que la fecha de la fibromialgia era el 12 por el Día de la Enfermería, el Día internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Se adoptó ese mismo día porque, como te decía, no solamente es el día de la fibromialgia, digamos, la visibilización de lo que es la fibromialgia, sino que también es el día de la enfermería, un tema no menor y muy importante para la salud. Y dentro de la enfermería, quien es ícono, es una enfermera que, bueno, que todos conocen el nombre, Florence Nightingale, y casualmente ella padecía, como otros famosos, padecían fibromialgia. Sí. Y entonces, bueno, en homenaje a ella también se pone este día, ¿no? Exactamente. Y la fatiga crónica, porque también es el día de la fatiga crónica. Vos me decías que es más o menos Mira, similar. clínicamente tienen presentaciones prácticamente similares. Hay algunas diferencias fisiopatológicas, pero básicamente te diría que en el consultorio nos vamos a encontrar con el mismo paciente, salvo disquisiciones muy, muy delicadas, donde creo que el reumatólogo entrenado las va a saber diferenciar. Pero básicamente para el tratamiento y para la presentación te diría que estamos dentro de un síndrome o dentro de un grupo generalizado, porque te repito, no existe la fibromialgia, Ujú. existen las fibromialgias y son enormes, son una enorme cantidad de diferentes variedades. Y en una de ellas podemos incluir también, si bien es una entidad aparte, a la fatiga crónica. Vos mencionaste la parte de salud mental. Se supone que la fibromialgia está muy ligada con lo emocional. La fibromialgia está ligada de alguna manera con lo emocional, sí. Ujú. Y para nosotros, en muchas ocasiones y en determinados pacientes, el apoyo de la salud mental es muy importante. Y a veces es difícil para entenderlo para el paciente, porque todavía existe el mito de por qué voy al psiquiatra, por qué voy al psicólogo, por qué voy por qué necesito un ayudante terapéutico, por qué. Ujú. Existe ese mito y bueno, y eso hace que a veces tengamos dificultad en los accesos. Sin embargo, para nosotros es muy importante que nos acompañe salud mental. Sí, ¿son difíciles los pacientes con fibromialgia? Mira, de este lado Mm, de la silla, mm, te diría que todos los pacientes son difíciles, mm. no solamente los que padecen fibromialgia, sino porque uno tiene una responsabilidad importante. Y del otro lado, el que lo padece, Mm. cualquier enfermedad o condición que uno padezca, lo hace sufrir y siempre es la más importante. Creo que de los dos lados de la orilla son condiciones complicadas y son difíciles, de ambos lados. Sí, seguro, ¿no? Porque cuando uno tiene una enfermedad piensa que es lo peor que le puede pasar y que es la peor enfermedad que tiene. Y muchas veces sí, y nosotros tenemos que estar atentos a eso y no minimizar. Sobre todo en el área, a ver, por supuesto en todas las áreas, pero sobre todo en el área de autoinmunidad o en el área de la fibromialgia. No minimicemos. Ujú. Bueno, Fede, gracias por esta charla. Siempre viene bien refrescar conceptos y bueno, y llevar una palabra para aquel que la padece, ¿no? Así que te agradecemos mucho tu visita. No, por favor, siempre agradecido con vos. Gracias a vos. Bueno.